cualquiera que nos está viendo o escuchando hoy puede estar en dos posiciones. Una, o ya tuvo un llamado a seguir a Dios y a servirle a Él, o todavía no. Te cuento que las estadísticas dicen que de la población mundial, ¿verdad? 1% de las personas saben cuál es su propósito en la vida. O sea que aquí hay 99% de personas que necesitan encontrarlo y hoy vamos a hablar acerca de eso. Y es por eso que ese 1%, como lo dice Ricky, al contarnos de su testimonio, podríamos inspirar a los que todavía están procurando descubrir su llamado en Dios y el propósito para su vida. ¿Qué tal si nos escriben entonces al 3043-8888 y nos cuentan sus testimonios? Y con eso seguramente vamos a inspirar a muchas personas más a tomar decisiones y a aceptar, por supuesto, ese llamado, esa invitación a seguir a Dios. ¿Qué tal si nos preparamos entonces? Mientras tanto, para enfocar todo nuestro pensamiento, vamos a leer una buena y rica porción de la palabra donde vamos a conocer el corazón de un hombre y cómo fue transformado de una persona, prácticamente de una persona a otra. Vamos a hablar de Saulo y vamos a leer Hechos 9 en los 22 primeros versículos. Vamos entonces y arrancamos con todo. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y así es, así que empezamos en Hechos, en este capítulo 9, en el versículo 1, hablando de Saulo. Y dice así: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Verso 3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Ahí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: Pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. El verso 16 continúa así: Yo le voy a mostrar, dice el Señor, todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecía como escamas y este recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Y entonces así cerramos la cita que tenemos hoy
de lectura de la Biblia y realmente es inspirador escuchar cómo el corazón de un hombre que sabía, que creía, que entendía que lo que estaba haciendo era todo para Dios, ¿verdad? A la manera en que Dios le había dicho o había sido invitado a que ejecutara su llamado, ¿verdad? Su propósito, de repente se topa con nada más y nada menos que Jesucristo y se da cuenta que estaba haciendo lo contrario a lo que realmente Dios quería que hiciera. Y hay mucho que hablar del capítulo, realmente es impresionante. Entre ellos, ¿verdad? Que me decía por aquí Gonzalo que hace un año estábamos leyendo el mismo capítulo de Saulo y su conversión a Pablo, pero fuera de eso, lo que quiero recalcar con el comentario de Gonzalo es que realmente para nosotros el leer la Biblia, aunque pasemos a veces por pasajes que ya hemos observado en otras ocasiones, sigue enriqueciéndonos. Y parte de la riqueza que yo percibía con el capítulo hoy, que no había visto, era la importancia de entender que aún en nuestro camino, aún en la ruta que ya queremos tener hoy, ¿verdad? En la invitación a servirle a Dios, podrían seguir sucediendo cosas. Y por eso destacaba mucho lo que vos comentaste hace un momento, Ricky. O sea, el llamado sigue madurando, ¿verdad? Nosotros también, ¿verdad? Y si no, que nos miren el color de pelo, cómo nos va cambiando. Pero el llamado va madurando con el pasar del tiempo. Y eso me hizo, el preámbulo que hiciste, más lo que estamos leyendo, me hizo entender que nuestro llamado va siendo más profundo, va alcanzando otras raíces y va teniendo, fuera de lo que nosotros creíamos antes, un alcance distinto. Yo algo que aprendí ayer revisando el pasaje es que Pablo no se cayó de ningún caballo. Yo pensé lo mismo. Yo no sé por qué tenía la imagen en mi mente, fíjate, de Pablo yendo en caballo y encontrando. Creo que tal vez así lo vi en alguna película o caricatura o no sé dónde, ¿verdad? Pero me di cuenta que aquí en ningún momento dice que iba en caballo y que se cayó del caballo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aprendí otra cosa nueva después de haber leído 20 veces esto, ¿verdad? Nosotros estoy de acuerdo y Gonzalo solo se nos queda viendo. Esta gente, tan tarde. Pero yo pensé no saben leer. No sabe leer. Pero sí. No, lo que yo voy a comentar es cómo el pasaje, por lo menos yo destaco 3 cosas fundamentales y no sé si están de acuerdo conmigo, pero sí están de acuerdo y si no, generamos la discusión. Pero en primer lugar, lo que significa la vida antes de estar en Cristo. Y se nos presenta ese espacio de oscuridad donde Pablo era un exterminador, un perseguidor de la iglesia, de aquellos que proclamaban a Jesús como el Señor. En segundo lugar, el texto bíblico nos relata cómo fue la conversión de Pablo. Y en tercer lugar, cuál fue el propósito que encontró él de vida a la hora de anunciar el evangelio de Jesucristo. Primero en las sinagogas y después a los gentiles. Y no podemos olvidarnos que ahí termina toda una sección importante en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 10, donde Pedro va a ser el personaje principal para transmitir el evangelio a los judíos, también a Cornelio, y abrir las puertas para que el mensaje del evangelio llegara a los gentiles. Sin embargo, el propósito del apóstol Pablo es convertirse en apóstol a los gentiles, pero pasó por este proceso. Y a mí personalmente me encantaría no solo que respondieran a la pregunta del día, sino también nos agregara cómo era su vida sin Cristo y cómo es su vida ahora en Cristo. ¿Ha encontrado usted el propósito correcto para seguir caminando en este peregrinaje? Yo tal vez quisiera decir algo importante de lo que estás diciendo, y es que yo creía que seguía a Cristo, ¿verdad? Yo tal vez todos mis primeros años, buscaba a Dios en las maneras donde yo estaba, en el contexto donde yo estaba, trataba de seguir a Dios. Y en ese contexto yo creo algo importante en mi vida que pasó, y tal vez contando un poco de mi testimonio, es cómo yo sentí que hubo un momento en que mis ojos fueron abiertos a la verdad. Yo no pude hacer eso. Yo no hice nada para que llegara un momento en el que yo pudiera ver a Dios, pudiera ver a Cristo, lo quisiera recibir como mi Salvador. Y eso es algo sobrenatural. Es algo que Dios está en busca de nosotros, y que yo le oro al Señor que Él pueda abrir esos ojos espirituales. En este caso son ojos naturales. Eso es lo que pasa con Pablo. Él se queda ciego y dice que tiene como escamas, pero yo creo que muchos de nosotros podemos andar en el mundo, andar en la vida con los ojos cerrados, no viendo al verdadero Dios que nos ama y que está en busca de nosotros y que tiene un propósito mayor al que nosotros. Porque puedo confesar, y yo les puedo decir, a mis 12 años yo ya tenía mi vida hecha hasta que me muriera, ¿verdad? Me tenía bien. Yo soy una mujer de plan, de orden, así que tenía, en esta fecha me gradúo, luego hago esto, luego hago lo otro. Y bueno, Dios cambió mis planes a un buen Y bueno, pues fíjate que cabalmente ese es uno de los puntos claves para poder encontrar nosotros nuestro propósito, y no es hacer nuestro plan, ¿verdad? Y definir qué es todo lo que yo quiero.
Creo que la mayoría de las personas se pierden en la búsqueda del propósito pensando que el propósito es algo para ellos mismos, ¿verdad? Y Pablo empezó aquí encontrando su propósito cuando dice temblando. ¿Sí? Temblando de temor, dice, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? O sea, mi propósito lo voy a encontrar en lo que tú quieres que yo haga, no en lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y esa es la vida que tenía Pablo antes de encontrarse con el Señor, haciendo todo lo que él pensaba que debía hacer y quería hacer. Entonces, la primera pregunta que usted debe de hacerse para encontrar su propósito de vida es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y yo le voy a decir de una vez, le voy a adelantar un poco lo que le va a responder el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, para todo lo que existe en esta tierra, que tiene un propósito, lo diseñó, lo creó y le dio el propósito de dar. ¿Sí? O sea, y nos lo mostró dando a su Hijo, ¿verdad? Entonces, el propósito nuestro siempre está en dar, ¿ok? Entonces, cuando usted le pregunte al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Seguramente el Señor le va a mostrar algo en donde usted tiene que dar. Claro. Y yo quisiera agregar a esta discusión porque, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo era alguien prominente en la oscuridad, en las tinieblas. Era, de hecho, el texto bíblico dice que respiraba amenazas. A eso se le agrega que tenía mucha influencia y poder. A eso le recomiendo 3 obras que son fundamentales para profundizar el pensamiento del apóstol Pablo. El primero, el verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright. El segundo, el pensamiento de Saulo de Tarso, de Herman Ridderbos. Y el tercero, Pablo de Tarso, de César Vidal. Son 3 obras que nos ayudan a entender por qué es que Pablo conocía la filosofía griega, porque había formado en Tarso, porque es que había estudiado todos los principios fundamentales del judaísmo, porque estudió a los pies de Gamaliel, y todo el cúmulo de la biografía de Pablo. Creo que estas 3 obras son fundamentales. Pero yo destaco que él era alguien prominente en el mundo de la oscuridad, y de esa prominencia que exaltaba su ego se transformó a un predicador humilde frente a la luz del Señor, porque fue transformado por el poder de la cruz para darle propósito a su vida. Y creo que tanto como Rick y Florecita Asdrúbal han expresado, todo lo que estamos en esta mesa, todo lo que están ustedes a través de las pantallas o los micrófonos, han experimentado el poder transformador de lo que hizo el Señor en la cruz. La gran diferencia con todas las religiones comparadas es que Él no se queda en la tumba. Él resucita para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10. Muy de acuerdo con ustedes, amigos, y realmente creo que es fundamental lo que estás destacando, Gonzalo, porque de alguna manera todos nos parecemos mucho a Saulo, de alguna forma, o nos hemos parecido a Saulo en alguna etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y quizá pues hemos sido conocidos en el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Sí. Quizá nos manteníamos respirando amenazas, o todavía hoy por hoy tenemos cosas que no nos debieran dominar el corazón, y sin embargo sucede. Porque queremos volver a esa etapa de prominencia. Wow. Muchas veces. Qué buena punta. Esa oscuridad. Tienes razón. O sea, y es cierto, muchas veces uno podría estar tratando de regresar a lo mismo. Sin embargo, lo que encontramos en el caso de Saulo es que Dios le recetó una pausa. Le recetó una pausa por unos días en los que no quiso ni comer ni tomar nada. No podía ver, porque bien lo destacaba Florecita, ¿verdad? Tenía algo parecido a unas escamas en los ojos. Y durante esos momentos, seguramente él tuvo un encuentro diferente con Dios. La Biblia no hace énfasis o destaca tanto lo que ocurrió en esos días hasta que llega a recibir sanidad. Pero sí se infiere de que pasó una buena parte de días, probablemente como era un lógico, como era un analista, como era un racionalista, como quería contrastar y comparar, pensando qué es esto que me sucedió de manera sobrenatural. No está en mis cánones, en mi metodología. Todo el proceso fue un poquito más largo, probablemente de algunos de nosotros, y yo me identifico mucho con eso, pensando en la pregunta que nos hacías al inicio del programa, ¿cómo fue este proceso de conversión? Y fue a mí, para serles muy franco, fue un proceso de búsqueda lógica, de evidencia, de estudiar el texto bíblico sin esa apreciación del dolor o la prueba o la circunstancia difícil que pudiera estar pasando. Yo quería o contrarrestar el mensaje de Jesús o ser realmente, a través de la duda, asombrado por el mensaje de Jesús. Y al día de hoy, el asombro por Jesús es el punto de partida para mi proceso de conversión. Impresionante lo que nos está contando Gonzalo, porque realmente creo que muchas veces nos hemos encontrado en eso. Es más, podría ser que hoy te encuentres en una pausa
que Dios haya provocado en tu vida o te ha invitado a tomar, ¿verdad? En la que no sabes exactamente por qué se detuvo el carro en el que ibas, ¿verdad? ¿Por qué se detuvo el tren? ¿Verdad? El tren de ir avanzando en los planes que tenías, como lo que comentaba Flor hace un momento, ¿verdad? Si tenías todo ya planificado por delante y que si de repente hubo un desvío. Tal vez ese desvío lo está permitiendo Dios. ¿No será que estamos viviendo un momento Saulo, ¿verdad? Un momento Saulo a Pablo, ¿verdad? Como lo que comentaba Gonzalo. ¿Qué tal si oramos a esta hora del día y muy temprano? Y quiero invitar a Flor que nos guíe en la oración, pero que lo hagamos pidiéndole a Dios que nos permita entender en qué posición estamos de descubrir nuestro llamado. ¿Lo descubrimos hace algún tiempo? Muy bien, ¿en qué posición estamos hoy, verdad? ¿Qué hemos hecho con ello? O si estamos en una pausa en la cual Dios nos está invitando a un llamado en particular, que el Señor lo defina, que nuestra mente no trabaje tanto y nuestro corazón no nos turbe, ¿verdad? Amén. Así que oremos, amigos, y Señor, hoy venimos ante ti muchos, Señor, muchas personas uniéndose hoy para venir ante tu trono de gloria y de gracia, Señor, para decirte, aquí estamos. Hoy queremos decir, así como dijo Saulo y dijo Ananías, aquí nos tienes, Señor. Aquí nos tienes, dinos nuestro propósito, dinos nuestro llamado, dinos qué es lo que debemos hacer en este tiempo, en esta temporada de nuestra vida, a nuestra edad, a nuestros años, con nuestra configuración, Señor. Tú a cada uno nos creaste de manera única, Señor. Y hoy oro que tú puedas traer esa revelación como la trajiste, Señor, a Saulo, en decir, estoy en tus caminos, Señor, estoy en tu propósito o debo de tomar diferentes decisiones para disfrutar en esta aventura de vida que tú nos llamas, Señor. Hoy te lo pedimos puestos de acuerdo, Señor, que durante el día tú traigas revelación, tú traigas ideas, tú traigas sueños, tú traigas momentos en el que podamos reflexionar sobre este llamado que tú nos haces hoy. Gracias, papito. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Vaya con Dios. Vamos a leer un buen contenido. Prepare su corazón, sígale ahí escribiendo a sus amigos, invitando para que se conecten a este programa. ¿Y qué tal si vemos entonces la presentación de esta temporada y comenzamos de lleno con la lectura? Fuimos diseñados con un propósito. Guiados por su palabra, Dios nos dará un espíritu invencible. Y así que después de este video de la temporada, quiero contarles que el libro o la sección del libro que vamos a estar leyendo hoy empieza así. En la universidad seguí el consejo de mi padre de especializarme en planificación financiera y contabilidad. Me atrajo la idea de ayudar a que otras personas tomaran buenas decisiones monetarias y crearan planes estratégicos para su sostenimiento. Este trabajo me pareció una forma idónea de servir a otros y ganarme la vida, dice el autor. Pero nunca me sentí totalmente comprometido con ese plan. Siempre tuve la idea de que Dios estaba llamándome para recorrer una senda diferente. Cuando estaba en la secundaria, comencé a dar charlas sobre mis discapacidades a personas, quienes respondieron positivamente a mis palabras. Logré tocar alguna fibra sensible en ellos y Dios encendió la pasión que colocó dentro de mí. El evangelismo y la inspiración se transformaron en mis mayores pasiones. Hablar acerca de mi amor a Dios y de las bendiciones en mi vida, incluyendo las discapacidades, le ha dado un propósito a la vida que Dios creó en mí. Muchas personas se debaten buscándole sentido y dirección a sus vidas. Cuestionan su valor porque no tienen claro cómo pueden aportar o dejar una huella en este mundo. Tal vez tú no hayas identificado dónde residen tu talento e intereses, porque te invito a identificar aquello que te gratifica y atrae. Sigue ese camino, no para tu propia gloria, lo que decía Ricky Marroquín en el segmento anterior, o enriquecimiento, sino para honrar a Dios. Recuerda, este proceso puede llevar tiempo, por lo que sabrás que has encontrado tu pasión cuando tu talento, conocimiento, energía, enfoque y dedicación se unifican de tal manera que te entusiasmas como un niño con un juguete favorito. Trabajo y placer se transformarán en una misma cosa. Buenísimo. Tu pasión guiará a tu propósito y ambos se activan cuando tienes fe en tus dones y los compartes con el mundo. Estás hecho a la medida de tu propósito, tal y como yo estoy hecho para el mío, dice el autor. Cada parte de ti,
desde tus fortalezas mentales, físicas y espirituales y experiencias se han creado para complementar tu don y llamado. Por lo tanto, pon tu fe en acción siguiendo los dictados de lo que te apasiona, definiendo tu propósito y edificando tu vida en torno al desarrollo y uso de tus dones en su máximo potencial. Preguntemos entonces, ¿qué te impulsa y te entusiasma? ¿Qué harías sin cobrar? ¿Qué es aquello de lo que nunca querrías jubilarte? ¿Hay algo que quieres hacer por lo que estarías dispuesto a renunciar a todo lo demás? Si no has encontrado la obra que Dios te tiene reservada, formúlate las preguntas anteriores. Pero siempre, antes de decidir qué es lo que te apasiona, te recomiendo insistentemente que consultes el tema con la suprema autoridad, es decir, con Dios, ¿verdad? Independientemente de si estás tratando de decidir cuál es tu pasión o si enfrentas una situación difícil y no sabes qué hacer, te sugiero ir en busca del amor de Dios y conocerlo a Él como amigo para que puedas disfrutar su presencia y dirección. Por eso el autor nos dice, conocer y creer en Dios es lo mejor que puede ocurrirte en la vida, porque Él te da propósito. Él puede convertir en mejor el peor acontecimiento. Él puede transformar tus luchas en aprendizaje. Él puede transformar tu sufrimiento en fuerza. Él puede usar tus fracasos para traerte éxito. Dios tiene el poder de darte diadema en vez de cenizas, aceite de gozo en vez de vestido de luto y alabanza en vez de espíritu abatido. Si no tienes idea de cuál es su plan para ti y estás indeciso respecto a qué pasión desarrollar, pídele consejo a Dios. También debes pedirle a otras personas que oren por ti. Si no te llega la respuesta, te sugiero que busques una manera de servir al prójimo. Esto está bien interesante. Oye esto. Prueba a hacerlo durante un tiempo para ver qué resultados logras. Él no te llamará a su servicio sin proporcionarte todo lo que necesitas para seguir tu pasión y propósito. Lo importante es reconocer aquello que Dios te ha dado y que dirige tu vida en torno a esos dones y pasiones. Ponerlos en acción, aunque no comprendas completamente lo que impulsa o hacia dónde te conducirán. Por eso escuchemos muy bien el testimonio del autor. Y él dice, en mi caso, cuando reconocí mi llamado, abandoné mi carrera como contador para seguir mi pasión por la oratoria. Es posible que tú también te encuentres ante una encrucijada que cambie tu vida. Nunca es tarde para que ocurra. La Biblia nos ofrece un ejemplo de lo que te hablo a través de la historia de Saulo de Tarso, notorio perseguidor del cristianismo, quien en el camino a Damasco, y aquí como dice el autor, cayó del caballo, pero ya sabemos que no, para luego escuchar la voz de Jesús, que le instó a dejar de perseguirlo y a conocer un nuevo camino para su vida. Dios le mostró su propósito y Pablo obró con fe, siguiéndola apasionadamente por el resto de su vida. Tú puedes dejar huella en este mundo obrando del mismo modo. Créelo y sabrás que es posible cambiar el curso de tu vida en pos de algo mejor. Yo creo que Dios puede hacer esas transformaciones sin precedentes en cualquier persona, en cualquier momento. Ahí termina lo que nos comenta Nick hoy y realmente es inspirador porque a mí me hizo pensar en algunas de las cosas que él escribía y en particular en unas preguntas que Ricky leyó y las quiero dejar aquí en el aire si nos sirven de guía y si no, pues óbienlas. No son bromas. No, al contrario, a usted que está al otro lado de las cámaras, queremos invitarle a que medite usted por un momento en estas preguntas que nos lanza Nick y son fundamentales, creo yo. Él dice, ¿qué te impulsa y entusiasma hoy? En lo que estás haciendo o incluso en lo que has pensado hacer, ¿qué te está impulsando a seguir dando los próximos pasos? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué harías sin cobrar? ¿Qué serías capaz de empezar a hacer sin que te pagaran? Por otro lado, ¿qué es aquello de lo que nunca querrías jubilarte? Aquello que quisieras seguir haciendo el resto de tu vida, ¿verdad? ¿Hay algo que quieras hacer por lo que estarías dispuesto a renunciar a todo lo demás? Para mí son preguntas bien contundentes y ayer me estuvieron meditando por un buen rato, ¿verdad? Mira, inspiradoras. Yo me hice la pregunta tal vez, y creo que una pregunta que también puede definir nuestro propósito es, ¿qué te enoja? O sea, ¿qué te enoja que esté pasando, verdad? Algo está pasando que te enoja. ¿Verdad? Yo me imagino que tal vez a
a Gonzalo, ¿verdad? A él le enoja la ignorancia, ¿verdad? Le enoja, caballo le enoja en el que la libro. gente no lea bien, ¿verdad? Le enoja, ¿verdad? Que la gente siga creyendo se que dedica Saulo a enseñarnos, a tenernos paciencia, a vernos con misericordia, ¿verdad? Yo me recuerdo que para parte de encontrar mi propósito fue que yo me enojé con la manera como la pornografía me destruyó tantos años de la vida y por poco destruye toda mi vida, ¿verdad? Y quería destruir. Entonces, ese enojo hizo que yo empezara a hacer algo para atacar eso que está pasando. Entonces, ahí encontré yo uno de los propósitos de mi vida, ¿verdad? Bueno, a Saulo le enojaba el cristianismo, por ejemplo. Ajá. Muy ¿Sí? bien, ¿Sí? interesante, Gonzalo. Perdón, Florecita. No, es que quería resaltar algo de lo que decía Ricky, que era parte de lo que quería compartir, y es el dolor, ¿verdad? El dolor nos puede llevar a nuestro propósito. Siempre tiene un buen plan el Señor y las cosas nos ayudan a bien, pero quiero resaltar también en la comodidad que actualmente vive la juventud, en el que todo tiene que ser, como bien yo misma les contaba al inicio, en qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me hace sentir bien, qué es lo que yo quiero hacer, porque yo estas respuestas puedo contestar. ¿Qué te impulsa o qué te entusiasma? Que por decir, ay, dormir todo el día. ¿Realmente será eso un propósito? ¿Realmente será algo que te motiva? Pero hemos llegado a tal falta de propósito, de ser, de un existencialismo real, con una trascendencia, que podemos decir cosas tal vez tan vanas, tan terrenales y tan materiales, que no traen un propósito. Pero también puedo decir cuánta gente puede llegar a tener tantas cosas materiales, pero aún así sentirse tan vacío, tan sin propósito. Así que el propósito es más que el sueño egoísta o material que nosotros podemos estar teniendo, ¿verdad? Qué importante lo que dice Florecita, porque el gran problema que tenemos hoy en pleno siglo XXI es casualmente lo que diría Víctor Frank, el vacío existencial. No tenemos un porqué y un para qué. Y Ricky ya lo dijo, el 1% de la población tiene claro su propósito. El resto siempre está en una dinámica timorata, en miedo, si hago esto, dejo esto. Yo soy un fiel ejemplo de lo que le pasó a Nick. Yo dejé mi carrera, estaba estudiando periodismo antropológico en Chile con los masones franceses. Estaba pasando por crisis existenciales de fe. Decido venir a estudiar teología, les confieso, ¿verdad? Venía quizás por unos 6 meses pensando que podía aclarar todas mis dudas y sigo con dudas. No, mentira, no, y el Señor fue Solo trabajando. la grande. No, solo el Señor fue trabajando como lo hizo con el apóstol Pablo y encaminándome. Sin embargo, no obvié todo lo que había aprendido anteriormente, como lo hizo el apóstol Pablo, solo que lo enfoqué para un propósito supremo, Sí, el eso propósito es del Señor. muy Es decir, importante. ustedes se dan cuenta que Pablo, si no hubiese tenido la capacidad de haberse instruido en el mundo de Tarso o bajo la literatura judía, no hubiese podido utilizar el exordio en Hechos 17 para presentar al Dios no conocido. No hubiese podido utilizar el argumentatio, que era la forma retórica para poder llegar al Areópago. No había podido usar las conclusiones teológicas que tanto usó a la hora de citar a paganos como Epimónides o usar la poesía de estoicos y epicúreos. Entonces, vean qué interesante cómo la cruz nos transforma, cómo la luz del Evangelio nos cambia la vida, y ese pasado que probablemente estábamos viviendo en oscuridad, debemos aprender a enfocarnos con un propósito supremo. El propósito es Jesús. Pon tu mirada en Él y las cosas realmente van a transformarse. Yo ahorita pensé cómo Gracias, mi Gonzalo. esposa sabe usar el argumentato. Lo aprendió y ahora lo Aprendió enfoca. bien. Hablando de propósito. Hablando de propósito de Sí. cada uno. Mencionaste algo que yo apunté aquí, ¿sabe? Porque Nick Vujicic también menciona, bueno, pues entonces dejé mi carrera para dedicarme a esto. Ahorita lo mencionas tú. Y a mí siempre me preguntan, ¿y usted doctor en qué es, verdad? Porque creen que soy doctor en filosofía, en letras o algo así, ¿verdad? No, o sea, soy doctor en medicina. Y entonces me dicen, ¿y usted para qué estudió medicina si no hace medicina, verdad? Entonces les digo, miren, cuando yo escogí la carrera y cuando empecé a estudiar, mi propósito no estaba bien definido. Sin embargo, esa era mi pasión. A mí me encanta la medicina. Yo sigo leyendo medicina, ¿no? Estoy suscrito a unas revistas y siempre estoy leyendo medicina porque me encanta. Pero cuando Dios definió mi propósito, y entonces ya no me dediqué a la medicina,
me dediqué, como dice él también, como a la oratoria, pero todo lo que yo aprendí, todo lo que soy intelectualmente hablando, igual que Pablo, igual que Gonzalo, sirve para el propósito que yo estoy viviendo ahora. O sea, usted no crea que Dios va a tirar todo, ¿verdad? A la basura, todo lo que usted es, todo lo que Él permitió que usted aprendiera, inclusive todos sus dolores, todas sus angustias, sufrimientos, adicciones y todo lo que forma parte de usted como persona, es un instrumento específico y especial para lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Totalmente de acuerdo. Y qué rico lo que están comentando, amigos, los tres, porque realmente esto nos da un poquito más de amplitud al concepto, ¿verdad? Correcto. Al concepto que presenta Pablo a través de su vida cuando era Saulo y lo que nos está hablando aquí Nick. Tengo temor de pronunciar cada rato el apellido. Vujicic. Ajá. Pero es interesante porque cualquiera de ustedes podría estar pensando, si ustedes lo tuvieron fácil porque alguien les dijo, porque ustedes sintieron y ya están haciendo lo que quieren. Pero vuelvo a recalcar lo que decía Ricky en el segmento anterior. Ricky Marroquín nos inspiraba pensando en que el llamado va madurando. Y para esto, para muestra un botón, cuando yo tenía 15 años, yo escuché, imagínense esto, ¿verdad? En una fogata de un retiro, ¿verdad? Oí una voz, algo bien interesante, nunca me había ocurrido, una voz adentro de mí, no fue audible, y esta voz me decía, quiero que me sirvas. En el momento inmediato y bajo los términos de lo que yo conocía, dije, bueno, me tengo que preparar de cierta manera para servirle, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo empezó a pasar, a transcurrir, y ocurrieron ciertas cosas que me hicieron ver que tal vez no era exactamente ahí donde debía servir. Y empecé a prepararme como arquitecto, ¿verdad? Me gusta la arquitectura, el caso de Ricky, ¿verdad? Me apasiona la arquitectura, cada vez que puedo me quedo admirado por un espacio o me quedo criticando un espacio, ¿verdad? ¿Verdad? Dices lo contrario, pero lo disfruto mucho y durante mucho tiempo ejercí la arquitectura, di clases como tal y el Señor me lo permitió. Y las cosas han ido cambiando poco a poco. Hoy por hoy estoy involucrado en el área pastoral y es algo que yo no podía dejar de hacer. Yo quisiera, aunque me jubilara, yo seguir haciendo esto, aunque no me pagaran, seguirlo experimentando, porque es algo que está dentro de mí. Pero hay algo interesante y es que el pasado, la preparación como arquitecto, me sigue sirviendo hoy para muchas cosas más, ¿verdad? Incluso a veces hasta para inspirar jóvenes que andan empezando la carrera, muchas cosas más. Pero quiero destacar lo siguiente. No hay una receta para el llamado de Dios a nuestras vidas. No hay una receta, uno. Y dos, no, o sea, es decir, no hay una forma exclusiva. La manera en que aquí mi buen amigo Gonzalo recibió el llamado no es la forma en que la recibió Flor y tampoco Ricky y ninguno de los que usted observa día a día aquí frente a las camas. Pero una cosa sí es segura. Cuando nosotros involucramos a Dios en buscar esa configuración para hacer, no solo para hacer, sino para hacer, entonces Dios empieza a llevarnos amarrando el pasado con el futuro que Él tiene para nosotros. Qué lindo lo que estás diciendo. Y si uno cuando estudia las religiones comparadas, si algo tiene de distintivo el mensaje cristiano, es que es Dios buscándole. Excelente. Es Dios queriendo darle gracia. Es Dios queriendo darle amor, misericordia. Y lo digo porque cuando escucho sus testimonios se me viene a la mente un Agustín de Hipona que escucha una voz que le dice toma y lee. Y comienza a leer las Escrituras y escribe uno de los compendios de filosofía más importantes que tenemos hasta la actualidad, que define la moral prudencial de Occidente. Anselmo de Canterbury, leyendo el texto sagrado, Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra y la palabra era Dios. Y él se pregunta, ¿cómo fue que Dios se hizo hombre? Y para responder, él se plantea lo siguiente, fides quaren intellectum, la fe en busca de entendimiento, y funda la universidad. Tercero, Martín Lutero, escuchando la voz de Dios y leyendo las Sagradas Escrituras, encuentra que más el justo por la fe vivirá, y se sientan las bases de la modernidad y se traducen las Sagradas Escrituras y el proceso de traducción, por ejemplo, de solo el Nuevo Testamento al alemán, se constituye en la base de la gramática. Vea lo que puede hacer Dios con su vida. Vea lo que Dios está haciendo con nuestra vida. No estamos aquí porque somos personas perfectas. Tenemos luchas, claro que sí. Tenemos pruebas, por supuesto. Pero intentamos cada día poner nuestra mirada en el Señor. ¿Para qué? Para hacer lo que es no agradable a nuestro corazón y a nuestra vida, sino ser agradable, lo que a Dios le agrada, usando nuestros dones y talentos que también provienen de Él. Excelente. Gracias. Algo que dijiste, Asdrúbal, y me resonó aquí porque dijiste, yo estoy haciendo ahorita el trabajo pastoral y yo no me veo jubilándome de esto.
Y esa es parte de cuando uno descubre el propósito. ¿Saben? O sea, la jubilación no existe en la Biblia. Esa palabra no existe en la Biblia, ¿verdad? El propósito es hasta que nosotros demos el último suspiro aquí sobre la tierra, así como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo vivió su propósito hasta el último suspiro que dio sobre la tierra. Entonces, cuando usted encuentra su propósito, usted no haya las horas de hacer eso, de disfrutar eso, de trabajar en eso, no se cansa de eso. Digo, cuando la gente no encuentra propósito o no está haciendo su propósito, solo busca a qué hora hay feriado, a qué hora salgo, a qué hora me jubilo, a qué hora termina esto. Eso no es propósito, eso es trabajo, ¿verdad? Y hay mucha gente que trabaja sin propósito, ¿verdad? Yo miro muy bien en las empresas que Dios ha permitido que manejemos, yo miro bien a las personas, ¿verdad? Yo miro las personas que llegan a trabajar, o sea, entran en punto y salen en punto. Pero tengo un equipo de gente que trabaja ahí por pasión, ¿sabe? Y entonces a eso les tengo que decir, mi muchacha, ya nos vamos, ya es hora de salir, ¿verdad? Porque uno disfruta el propósito. Esa es una clave para decir, estoy en mi propósito. Claro. Y solo agregar eso, y eso se da cuando tenemos un bien mayor, como decías tú, Florecita, y el bien mayor es ese bien supremo que viene de parte de Dios. No, yo lo que decir, yo pensaba algo similar a lo que decía Ricky, se digo, bueno, ¿cuánta gente en algún momento, y porque he tenido gente que pide el consejo de, bueno, ¿qué hago? Entonces dejo mi trabajo y veo por ver dónde encuentro el propósito, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes que a veces no saben específicamente qué hacer. Y como bien decía Ricky, hay temporadas, hay conversiones tal vez en el propósito, y ahorita tal vez estás en un trabajo donde, como bien aquí el autor decía, no se ha unido tu talento con tu conocimiento, con tu energía, con tu enfoque, con tu dedicación, y aún no lo llamas propósito. Pero eso que estás haciendo hoy, que es necesario para la provisión, que es necesario para tu crecimiento, síguelo haciendo. Y también lo decía el autor, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero siempre con algo en mente. Señor, y con esa pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Para qué estoy en esta tierra en este momento? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Y también quiero agradecer a todas las personas que nos han mandado mensajes, porque tenemos muchísimos mensajes y algunos van en esta dirección, y otros pues sí nos dicen. La verdad es que hubo uno que me llamó la atención y que lo primero que decía es: encontré mi propósito encontrando a Dios al convertirme y agradeciéndole a ese amigo que le llevó a la iglesia. Así que qué lindo, porque definitivamente lo primero es conocer al Señor. Y también alguien nos escribe por acá, no puso su nombre. Vamos a ver. Bien. Ingrid de Pérez, y dice: estoy agradecida porque desde los 16 años Dios me dio una segunda oportunidad de vida y ahora me he sentido inspirada y llena de gracia a servirle a Dios en todo lo que puedo. Miren, es inspirador entender que a veces sí hay dolor, a veces hay momento de enojo, de molestias o de confrontación donde... O de argumentatio. Exactamente. Entonces ya vemos un poco más clara la línea por delante, y me atrevo a decir, tal vez Pablo no vio tan clara la línea por delante en el momento en que todavía tenían las escamas y le cayeron, ¿verdad? Tal vez no se miraba todo muy completo, sin embargo, arrancó y siguió. Aquí hay un testimonio de algo que es sumamente importante para su propósito. Jóvenes, solteros, que es el segmento al que Dios me ha llamado a ministrar en estos últimos años. Dice: buenos días, comunidad. Yo le doy gracias a Dios por la ayuda que Dios me dio como mi amada esposa. A pesar de que hay momentos de dificultades, Dios ha sido bueno. Dice: yo conocí a Dios por la decisión de mi esposa de seguirlo a Él, y ahora seguimos y confiamos plenamente en su amor y misericordia. Jóvenes solteros. Excelente. Escoger pareja puede definir su propósito o destruir su propósito. Okay. La pareja que Dios nos dé nos puede hacer o deshacer el propósito. Y les cuento, yo me recuerdo, antes de conocer a Patty, tuve un noviazgo en el que no me fue bien, ¿verdad? Yo era pequeño, porque yo conocí a Patty a los 17 años, pero tuve una novia a los 16 y entonces no era el plan de Dios, pero yo estaba muy apasionado, ¿verdad? Entonces sufrí mucho y bueno, después terminó el noviazgo y mi oración, porque ya era cristiano, fue: Señor, por favor, yo siento el deseo de servirte. A esa edad yo sentía el deseo de servir. Yo necesito que tú me muestres, me traigas, me enseñes a una mujer que me sirva para estar a la par mía, apoyándome,
ayudándome en el propósito de servirte a ti. Y miren, esa era mi oración y eso fue lo que Dios me concedió, ¿verdad? 43 años ya con Patti y ha sido mi ayuda idónea. Qué emocionante. Y gracias a Dios también porque realmente de alguna manera, pues lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando involucramos a Dios en nuestras cosas, cosas de Dios empiezan a pasar en nuestra vida. Y si usted ahí donde está, si usted está en una cabina de un carro, de un taxi, si usted está en su casa, si está en el trabajo, si está viendo este programa en retransmisión, ¿por qué no hacerle la pregunta a Dios, Señor? Y a mí, ¿verdad? Y para mí, ¿qué hay en esto? ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito en relación a mi vida? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres que dé? ¿Hacia dónde me dirijo? Pero mientras eso ocurre, ¿qué tal si le pedimos también al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo? Porque usted podría, o tú podrías estar diciendo, a mí no me gusta nada, no siento que me realice con nada. Tal vez sí lo hay y no lo has visto. Tal vez solo hay, tenemos la vista tapada, así como con escamas, y todavía no logramos ver con definición qué es lo que nos apasiona y haríamos sin que nos pagaran, tal vez. O tenemos el temor de dar el paso sabiendo cuál es nuestro propósito. Muy bien, es por eso que te voy a pedir a vos, Gonzalo, bien, con mucho que gusto. puedas orar, ¿verdad? Excelente. Sí, y que le pidamos al Espíritu Santo que nos hable donde quiera que estemos, ¿verdad? Para terminar de aclarar en nuestro corazón y dar el paso que vendría a continuación Así es. en aras de nuestro propósito. Oremos, queridos amigos. Señor, en este momento te pedimos que la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, del Consolador, de aquel que nos recuerda las palabras que tú has mandado, pueda ser esa guía para que nos ayude a encontrar el propósito de vida en Jesús. Señor, yo oro por aquellas personas que tienen el temor de dar el paso por un bien mayor. Yo oro por aquellos que están pasando por etapas de incertidumbre, dolor, prueba y tribulación, para que esa realidad pueda servir de un punto de partida, encontrar el consuelo divino, pero también el propósito divino. Yo oro, Señor, para que la sabiduría que descienda de lo alto pueda ser el instrumento para hombres y mujeres que nos están sintonizando y de esa manera puedan realmente entender que Dios los está queriendo recibir con los brazos abiertos para escribir su historia junto con ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vaya con Dios. Amigos, continuemos entonces con la lectura. Vamos por un subtítulo que dice Cambio de camino. Y la lectura dice así: uno de los peligros de la sociedad moderna es que demasiada gente valora más lo que hacen o lo que poseen que lo que son. He conocido a muchos desorientados que siguen una pasión que alimenta sus egos en vez de regocijarse en la expresión de los dones que Dios les dio como forma de honrarle a Él. Se concentran en acumular estatus y poder y en el proceso descuidan sus relaciones humanas y su desarrollo espiritual. Sin embargo, nos dice el autor, la fe en acción ha cambiado muchas vidas y a menudo de formas increíbles. La pasión que Dios te dio puede impulsar y definir tu propósito. Uno de mis ejemplos favoritos es el de mi amigo Eduardo Verástegui. Eduardo se lanzó a la fama y fortuna a los 17 años a principios de los 90. Cantaba en un grupo llamado Cairo. Eduardo dejó el grupo en el 97 para dedicarse a la actuación. En breve, llegó a ser una figura masculina importante en las telenovelas mexicanas, participando en 5 series consecutivas. Para impulsar su carrera, Eduardo se mudó a Los Ángeles, donde contrató a una tutora para mejorar su inglés. Pero la profesora logró mucho más que eso, pues cambió su vida. A los 28 años, Eduardo parecía predestinado al estrellato como actor y cantante. Contrató a un equipo de más de 15 personas, entre ellos agentes, gerentes, abogados, para que guiaran su carrera. Pero no estaba en paz. Como dice él, estaba perdido y muy confundido, lo que expresaba con un enojo tal que hacía que trabajar conmigo fuera difícil. Eduardo no sintió la felicidad que esperaba porque se había desviado, mucha atención a esto, se había desviado del plan de Dios. Pensó que su pasión eran las artes escénicas, pero en la medida que iba madurando se dio cuenta de que usar sus talentos para glorificación propia no era su camino. No vivía una vida piadosa y aquella existencia carente de autenticidad lo estaba consumiendo prácticamente por dentro. Esto es precisamente lo que ocurre cuando nos desviamos de nuestro verdadero propósito. Nos sentimos mal porque nos alejamos del camino que Dios escogió para nosotros. Es posible que en ocasiones te hayas sentido así, con una infelicidad profunda y continua como la de Eduardo. Esto se debe a que no vives como se supone que debes vivir
y a que tus dones estén siendo usados con el propósito equivocado. Escuche muy bien lo que dice el autor. No ignores esos sentimientos, examínalos y busca su origen para retomar el camino. A menudo en determinadas situaciones, cuando te has desviado de la ruta por donde Dios quiere que transites, Él te enviará a alguien para que te ayude a volver al camino correcto. En el caso de Eduardo, esa persona fue su instructora de inglés. Durante las lecciones, ella detectó su infelicidad y lo ayudó a buscar su origen y lo animó a orar para recibir inspiración. Ella lo ayudó a ver que estaba viviendo como el estereotipo de macho y Latin lover. Mi instructora, dice Eduardo Verástegui, me hizo ver que me había convertido en parte del problema en vez de glorificar a Dios con mi talento. Eduardo pasó por un periodo de remordimiento por la vida que había llevado hasta entonces y fue a confesarse por primera vez en varios años, prometiéndole a Dios que comenzaría a poner la fe en acción viviéndola. Juró honrar a Dios en todo lo que hiciera. El nuevo despertar de Eduardo también se produjo gracias a algunos comentarios de su madre, quien le contó que en cierta ocasión le había dicho al padre de Eduardo: no sé qué hacer con nuestro hijo, temo que termine en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. De su estilo de vida no puede salir nada bueno. En su afán por cambiar su vida, se apartó de una carrera actoral que recién despegaba. Despidió a todo su equipo y rechazó todos los papeles que le ofrecieron en los siguientes 4 años. Ya no le interesaba ser una celebridad, su pasión se centró en conocer, amar y servir a Dios, y juró no usar nunca más sus talentos con otros propósitos. Eduardo consideró integrarse a una misión religiosa para servir durante 2 años a los pobres de los lluviosos bosques del Amazonas. Pero su sacerdote le dijo: Hollywood será tu selva. Le perteneces a Dios, no a los estudios, y es necesario que les recuperemos. Tienes que ser luz en medio de la oscuridad, porque Hollywood ejerce un gran impacto en el mundo y nuestro Señor ha tocado tu corazón aquí por alguna razón. Su sacerdote le aconsejó que utilizara su talento y conexiones para hacer películas con un mensaje positivo. La Madre Teresa dijo que no somos llamados a tener éxito, sino a ser fieles a Dios. Con eso en mente, Eduardo creó Metanoia, su propia compañía cinematográfica, inspirado en la palabra griega que significa arrepentimiento. Su objetivo es hacer películas positivas e inspiradoras y servir el propósito de Dios en su vida. Cuando conocí a Eduardo, dice acá Nick, me sorprendió que me contara que en el periodo más difícil de su vida colgó un póster de mí en la pared de su apartamento para inspirarse. Cuando me contó su historia, fue él quien me inspiró a mí, dice Nick Vujicic. El regreso de mi amigo a la gracia, atención a esto, el regreso de mi amigo a la gracia es prueba de que nunca es demasiado tarde para descubrir nuestra verdadera pasión y propósito, algo que nos permite expresar todas las bendiciones y amor que Dios puso en nosotros al crearnos. Independientemente del momento de tu vida en el que estés, de cuánto te hayas alejado del camino de Dios, siempre puedes retornar a la gracia. Si aún tienes que buscar tu pasión, o si perdiste el camino, o como le ocurrió a Eduardo, ten fe, perdónate a ti mismo y pídele a Dios que también te perdone. En cuanto lo hagas, estarás caminando a convertirte en alguien invencible. Ahí cierra la porción que tenemos para hoy y nos deja pensando aquí Nick Vujicic, y yo quisiera invitarle a que precisamente enfoque su mente en la siguiente pregunta. ¿Qué he estado sintiendo? Veamos el caso de Eduardo Verástegui. ¿Qué hemos estado sintiendo últimamente? Hay algo que nos está diciendo adentro: hey, estás desgastando tu vida y no lo estás haciendo de la manera correcta. Tal vez has dejado tu vida entre negocio y negocio, unos buenos, otros no tan buenos, en tu vida profesional, enseñando a otros, en una oficina, etc. Pero tal vez hay un vacío, hay detalles que ya están ocurriendo quizás en tu vida que te podrían estar diciendo: hey, tienes que tener cuidado, porque tal vez estás usando el propósito para llenar tu vida y no para vivir para otros. Y ahí la gran diferencia entre Saulo y Pablo. Y ahí la gran diferencia entre Nick Vujicic y cualquier otra persona, ¿verdad? Porque cualquiera pudo haber aprovechado, entre comillas, la expresión, y de una forma muy dura o muy fría, lo voy a decir, su situación, ¿verdad? Su necesidad o sus condiciones para obtener riqueza y dedicarse al mismo. Pero la realidad es que lo hemos visto interactuar, lo hemos visto hacer conferencias y movimientos
en pro de mucha gente necesitada. O el caso de nuevo de Eduardo Verástegui, ¿verdad? Que recientemente ha sonado tanto por la película de Sound of Freedom, que la trabajó junto con Mel Gibson y que está exponiendo una situación real, vigente hoy por hoy, y que es fruto precisamente de cosas como lo que describía Nick. Hay algo que estás sintiendo hoy que te tiene incómodo, y podemos ver las imágenes de Eduardo Verástegui, ¿verdad? Relacionado a la película que produjo, y de manera interesante de dónde fue a parar, o de dónde empezó a dónde fue a parar. Ahí de último veíamos una foto de él con Nick, por cierto. Y no sé cuál sea tu situación, pero es importante que le pongas atención y por sobre todo le permitas a Dios decir qué está ocurriendo. Es un descontento santo, ¿verdad? Un enojo, una molestia, como lo que destacaba Ricky en el primer segmento, lo que estás sintiendo por cambiar la ruta. Tal vez este sea el momento. ¿Cómo era aquella frase del libro que leímos, Azurgal? Me recuerdo que a vos te gustaba, bendita insatisfacción. Sí, exactamente. Algo así, ¿verdad? Descontentamiento santo, ¿verdad? Un descontentamiento santo. Yo creo que la mayoría de las personas tal vez no tienen un descontentamiento santo, sino que tienen una insatisfacción con su vida profunda, y es por no encontrar su propósito. Pero yo les puedo decir, así como Eduardo Verástegui, dice, a medida en la medida en la que él iba madurando, dice, se dio cuenta que usar sus talentos para su propio glorificación no era el camino que tenía. Entonces, tal vez alguno de ustedes que me está escuchando, amigo o amiga, está sintiendo que su vida realmente no tiene sentido. Ha hecho dinero, fíjese. Y le voy a decir un concepto que lo va a mover un poco de la silla. Tener dinero no es lo mismo que tener riqueza. El dinero sin propósito no tiene ningún beneficio. Cuando el dinero tiene propósito en nuestra vida, entonces se convierte en riqueza, ¿okay? Porque la riqueza es mucho más que dinero. Y lo miramos, ¿saben qué? En aquellas personas que se ganan la lotería, ¿verdad? Ahí andamos comprando números de la lotería, viendo a ver si me gano 1.300 millones, creo que fue la última loto de Estados Unidos. 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, pero ese es dinero sin propósito, ¿verdad? Eso no es riqueza, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de riqueza, habla de prosperidad. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, ¿verdad? Fíjese que la Biblia no dice, amado, yo deseo que tú tengas dinero por montones. Dice que seas prosperado. Entonces, cuando usted encuentre su propósito, la riqueza va a venir, ¿ok? Porque cuando uno hace aquello que haría sin que le pagaran, le empiezan a pagar. Así es. Y lo mismo pasa con el conocimiento en cuanto a técnica. No es lo mismo que la sabiduría. El conocimiento sin un sentido moral y espiritual puede convertirse en la ruina del alma. Por eso, padre de familia, si usted está invirtiendo en la educación universitaria de sus hijos para que ellos adquieran dinero, la motivación no es la correcta. Usted paga para que su hijo sea una persona profesional, por supuesto, pero también profundamente moral, con un sentido espiritual de por qué hace las cosas. Y lo demás, dice la propia Sagradas Escrituras, vendrá por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo que estamos aquí, como probablemente muchos de ustedes, han experimentado eso. Cuando tenemos las correctas motivaciones del por qué, para qué y para quién hacemos las cosas, lo demás viene por añadidura. Totalmente de acuerdo. Y a eso le invitamos hoy entonces, a que usted esté atento en este día, lo que resta de la semana. Es probable, o en lo que resta de esta temporada, ¿verdad? Dios podría hablar a nuestros corazones en relación a cuál es su propósito y cómo disfrutar esta etapa de su vida. ¿Qué tal si hacemos una oración a continuación para finalizar este segmento, para invitarle a Dios a que siga obrando en nuestros corazones, pero por sobre todo a que nosotros estemos sensibles a su voz? Señor, te damos las gracias. Tu misericordia y favor han estado cada día de nuestras vidas, actuando de diferentes maneras. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos que sensibilices nuestro espíritu interior, nuestro ser interior, para escuchar cuáles son las diferentes características, los diferentes elementos que van a seguir configurando el propósito, esa invitación a disfrutar, a vivir un propósito. Pero por sobre todo, permítenos también entender si estos sentimientos que hemos estado teniendo de incomodidad no es ya un impulso para tomar decisiones en relación a vivir, a disfrutar una vida con pasión y con propósito. Ayúdanos, Señor. En tu nombre confiamos, Jesús, y en tu nombre lo oramos. Amén. Y
Amén. Pues qué rico poder finalizar de esta manera el programa. Y hay un versículo ahí que quisiéramos Amén. dejar en Y su yo corazón. queremos dejarle un versículo para que usted se quede meditando. Es el versículo del día y es uno de mis favoritos, Romanos 12:2, que dice: transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y saben que este versículo yo creo que es parte de mi vida continuamente y la repito a mis hijos, la repito a mis amigos, la repito a mi familia. Dios, ¿saben qué? Nosotros debemos de ser transformados por medio del cambio en nuestra mente. Y yo oro que a través del material que estuvimos viendo hoy, usted sea transformado, su mente sea transformada, las escamas caigan de sus ojos para que usted pueda ver que hay un propósito en su vida. ¿Y saben qué dice después de este pasaje? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez igual que Eduardo, usted ya está en ese camino, solo tiene que entender que eso que está haciendo usted ahorita tiene una trascendencia aún mayor. Buenísimo. Por eso, una vez que han pasado por este texto que es tan aleccionador, yo le tengo esta promesa. Encuentra tu propósito de vida en lo que más te apasiona y usa los dones que el Señor te ha dado para engrandecer su nombre. Él es Jesús. Y entonces terminamos, queridos amigos, haciendo como un pequeño resumen de qué es lo que vimos hoy de una vida de pasión y de propósito. Yo le digo, tal vez lo mejor que puede sacar del programa es hacerse preguntas, ¿verdad? O sea, ¿qué lo impulsa? ¿Qué lo entusiasma? ¿Qué harías sin cobrar? ¿Qué es aquello que nunca quisieras jubilarte? Y sobre todo, ¿qué es aquello que a usted le enoja que está sucediendo en este mundo, en su vida o en la de los demás? Y ahí va a empezar a encontrar su propósito. Excelente. Y así lo dejamos hoy. Esto fue un aperitivo de lo que vendrá el día de mañana. Le invitamos a que usted hoy, jueves, ahora sí, 21 de septiembre de 2023, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios. El Señor le bendiga.